Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos de CNN Chile. Comienza el debate de los lunes en la noche con nuestros panelistas de siempre, Mónica González, Hernán Larraín, Rafael Berguán, Alberto Mayol. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos ustedes también, que van a ser parte, como siempre, de esta discusión, opinando con el hashtag CiudadanosCNN. Tenemos una pregunta, es la siguiente, para que empiecen desde ya a votar y también a opinar. ¿Logrará la presidenta Bachelet subir su aprobación 15% antes de que termine su mandato? ¿Sí o no? Está abierta la votación. ¿Subirá ese 15% que mostró la última encuesta CEP o no? ¿O no va a poder remontar? Partimos con el minuto de confianza aquí en Ciudadanos de CNN Chile y parte, porque se ofreció como voluntario por lo demás, para partir, Alberto Mayol. Gracias, Daniel. Quiero referirme a la encuesta CEP que fue entregada el día viernes. En esa encuesta hay un especial sobre temas de corrupción, obviamente muy contingente con la situación del país. Lo que llama la atención en la sección es que hay varios puntos sobre la corrupción en la política y los funcionarios públicos. Sin embargo, todos sabemos que esta crisis de corrupción involucra no solo a la política y los funcionarios públicos, sino también al empresariado. Hay un silencio total respecto a la desconfianza en el mundo empresarial y al rol de los empresarios en la corrupción según la ciudadanía. Hay una ausencia total de un análisis del caso, del tema más importante de los últimos tiempos, que es el tema de las pensiones, la AFP. En ese marco queda la duda, dado que es una institución financiada por el mundo privado, por el empresariado, de que quizás quien pone la plata está poniendo la música. Gracias, Alberto. Hernán Larraín, tu minuto de confianza. En la última encuesta CEP se viene a repetir un diagnóstico bastante conocido, y es que los chilenos, los ciudadanos, rechazan críticamente al sistema político actual, a los partidos, al Congreso, a la derecha y a la izquierda. Y al mismo tiempo reconocen estar satisfechos con sus vidas, con lo que han logrado, con lo que han sido capaces de hacer a través del esfuerzo individual y el trabajo personal. El problema es cuando las sociedades renuncian a la política y quedan exclusivamente individualizadas. Renunciar a la política es renunciar a ese espacio común donde se deliberan los proyectos de futuro de todos los ciudadanos. Renunciar a la política y quedarse exclusivamente con los proyectos personales es renunciar a hacer comunidad. Y ese es probablemente uno de los problemas sociales más delicados que trae esta encuesta CEP. Gracias, Hernán. Me tomo mi minuto ahora. La marcha de las cigarras, así se llama una columna publicada por el expresidente de la Asociación de FPs y actual gerente general del grupo Quiñenco, la matriz del grupo Luxich. En ella alude a las fábulas sobre las cigarras que flojean mientras las hormigas trabajan para pasar el invierno y, por cierto, a la marcha No Más AFP. Dice que las cigarras que marchan parecen querer tomarse el hormiguero por asalto. Me parece que es una falta de respeto, porque el problema de los trabajadores chilenos en sus pensiones no es que sean flojos. De hecho, Chile es un país que está en el top 5 de la OCDE en cuanto a más horas trabajadas, y al mismo tiempo está en el último lugar de la misma organización en términos de desigualdad de los salarios. El problema no es que los chilenos sean flojos, el problema es que hay dificultades importantes en el mercado laboral, hay asimetrías, hay lagunas previsionales y, por cierto, hay discriminación contra las mujeres. Y por último, si no le creen a las cifras, podrían estos columnistas ir a darse una vuelta a un paradero de micros en Puente Alto, por ahí por las 7 de la mañana. No van a ver a cigarras cantándole al sol, porque el sol todavía no ha salido a esa hora. Van a ver a trabajadores y trabajadoras que se levantaron antes de que el sol saliera, que van a pasar buena parte del día en el transporte público de ida y de vuelta y trabajando para ganar malos salarios que no les van a ganar una buena pensión. Un respeto mínimo por esos trabajadores me parece parte fundamental del debate. Rafael, tu minuto. Una democracia moderna no puede pretenderse desarrollada si dos de sus principales instituciones, el Estado y el mercado, funcionan mal. Yo me quiero enfocar en el segundo, el mercado, a propósito de lo que decía hace un rato atrás Alberto. ¿Qué significa que el mercado funcione bien? Básicamente que es competitivo. Hace algunos días la Fiscalía Nacional Económica acusó a 3 laboratorios farmacéuticos de coludirse por más de una década en la entrega de material médico al Estado. Básicamente conseguir precios más altos que los que correspondían en un contexto competitivo.
Vamos a tener que esperar el resultado de la investigación, pero claro, todos sabemos que estos no son casos únicos. Pasó esto con los derivados del papel, buses interurbanos, farmacias, pollos, etc. Para los que creemos que el mercado es el mejor camino, o es un buen camino para conseguir prosperidad social, y es la manera de eliminar la pobreza, no hay un atentado económico más grave que la colusión. Y por ello preocupa tanto que a menudo el capitalismo tenga que ser defendido de los propios capitalistas. Yo creo que es importante que muchos empresarios en Chile reconozcan que la principal responsabilidad social corporativa es cumplir la ley. Muchas gracias, Rafael. Mónica, tu minuto. Buenas noches. A propósito de las cigarras que hablaba Daniel, ¿sabe usted, señor, señora, quién decide en qué invertir los miles de millones de dólares en su AFP? Estoy segura que no. Pero usted sabe, por ejemplo, qué casa tiene Luxi, qué casa tiene el señor Polman, o dónde pasan sus vacaciones, porque son motivos de constantes artículos. No sabemos quiénes deciden cómo invertir los 171.000 millones de dólares que acumulan los fondos de pensiones chilenos. El pozo más grande de dinero. No tenemos idea de quiénes son. Y sin embargo, con ese dinero se puede hacer así o así a una empresa. Rafael hablaba de colusión. Bueno, esas empresas que a menudo protagonizan escándalos, en ellas se sigue invirtiendo con nuestros fondos. Ese uno más de las tantas zonas oscuras que rodean los fondos de pensiones y que parece que por fin los chilenos hemos despertado para decir queremos transparencia y queremos fin al escándalo. Muchas gracias, Mónica. El tema de las pensiones nuevamente en el centro del debate nacional. También las repercusiones de la encuesta CEP. De eso habla la siguiente nota. Vamos al video y al debate. El 15% es el nivel más bajo de aprobación que ha sostenido un gobierno desde el retorno a la democracia. Como presidenta no voy a aflojar, porque esto que veo acá y en cada visita que hago por Chile es lo que motiva a seguir dando la pelea todos los días. Nos tenemos que esforzar muchísimo, porque no son buenas cifras para el gobierno. Creo que este no es un tema del gobierno, este es un tema del país. Va a apoyar este gobierno hasta el último día, pero proyección no tiene ninguna. La gente no está esperando la definición de un candidato presidencial. Vemos que ninguno despega. Y la verdad que ha llegado a niveles de rechazo histórico. Rechazo histórico. Enorme impacto por esta encuesta. 15% para la presidenta, 10% para Chile Vamos, 8% para la nueva mayoría, 2/3 de los chilenos sin candidato presidencial y el político mejor evaluado con apenas un 44%. Cifras principales de la encuesta CEP. Rafael, ¿cuál es tu lectura de lo que pasa? Bueno, se ha hablado mucho durante estos días de los récords que se batieron en esta encuesta. Muchas de las cifras que se entregaron, sobre todo algunas que tienen que ver con el ámbito institucional, con la confianza en las instituciones, con la confianza en los políticos, con la confianza en los funcionarios públicos, con el apego y el compromiso que uno tiene con la política en general, están en los mínimos históricos desde que la encuesta se realiza desde hace ya más de 25 años. A mí sí me llamó la atención, bueno, hay varios números que los vamos a conversar después. Algunos de ellos están implícitos en lo que decía al comienzo en su minuto Alberto. Llama mucho la atención, por ejemplo, que desde el año 2006, ahora, en los últimos 10 años, la percepción de corrupción generalizada que existe en la gente en el mundo político se dobló, casi pasó de algo así como 40 a 80. La gente que cree que hay mucha corrupción o bastante corrupción. Y peor aún, eso se extiende no solo a la política en general, que es una cosa medio abstracta, sino que a los funcionarios políticos, ¿no es cierto? Porque en general, a los funcionarios públicos, en general uno tendría a pensar que el mundo de la política era una cosa y que la gente que trabaja en el Estado es gente que cumple incluso un compromiso, ¿no es cierto? De una manera, eso hoy día tiene un número muy parecido. Entonces, a mí eso, bueno, tal vez es lo que más ruido me generó. Pero lo segundo y final que quiero mencionar a propósito de la encuesta, y me gustaría desarrollar después la idea, es esto de que se viene repitiendo hace rato ya en términos de que la encuesta dice una cosa o la gente dice una cosa cuando habla del país y luego dice una cosa distinta cuando habla de sí mismo, ¿no es cierto? Y estoy pensando en cosas como, por ejemplo, ¿usted cree que el país es muy corrupto? Bueno, 80% dice que hay mucha corrupción o bastante. ¿Usted ha visto algún caso de corrupción en los últimos, no sé, 2 años? No, la verdad que yo no he visto un caso de corrupción.
Yo ahí creo que después es interesante discutir el rol que ha tenido el gobierno y particularmente la nueva mayoría con un discurso que yo creo que ha tendido a exagerar mucho de los problemas que este país realmente tiene y ha generado una percepción con respecto al mundo en el que vivimos que se aparta en parte de la realidad. Alberto. Sí, yo creo que hay varios puntos en la encuesta. El tema de la corrupción, yo creo que es muy importante comprender que insisto en la legitimidad que tienen ciertas formas de plantear los temas. No ha habido ningún caso de los escándalos que estaban antes de que se diseñara la encuesta CEP que involucrara a los funcionarios públicos y no a los políticos. Meter el tema en la dinámica de corrupción, no ninguno de los escándalos importantes del país ha tenido que ver con funcionarios públicos, ¿no? Ha tenido que ver con los que ocupan cargos políticos. Bueno, meter al lado en la sección de corrupción una pregunta sobre los funcionarios públicos es una contaminación bastante forzada del asunto. A mí me parece que no hay, uno de los elementos fundamentales de una encuesta de opinión pública es que mide la opinión de algo sedimentado, no construye opinión, no crea algo que no ha aparecido. Entonces, meter entre medio eso y no tener al lado... Aquí estamos hablando de que varios de estos casos de corrupción son casos de cohecho, o son casos donde participaron activamente miembros del mundo privado, ¿no? No tener la contracara a mí me parece insólito. O sea, Rafael, tú eres investigador de CEP, ¿quieres contar? Yo puedo plantear lo que sea al respecto, y es que la encuesta CEP es una encuesta que se viene realizando, ustedes saben, desde hace más de 25 años, y que es parte, y esto no se sabe, y es algo que se ha ido desarrollando en los últimos años, desde que llegó Harald Beyer, el 2014, es parte de un consorcio que incluye a más de 100 países que también desarrollan encuestas y que estamos empezando a trabajar en conjunto para poder tener comparaciones internacionales y entender un poquito más, entenderse a sí mismo en el contexto global. Y es en ese mundo en el que, y aquí pasan dos cosas. Primero, estas preguntas de corrupción se preguntan tal cual se preguntaron en la encuesta CEP. Se hace exactamente la misma pregunta en cada uno de estos más de 100 países, que además es la pregunta que se había hecho exactamente el año 2006. Se le debía hacer una comparación con el 2006. ¿Te fijas? Eso fue lo que pasó en este caso. Pues la verdad es que hablar si es más o menos corrupción hay. Sí, puede haber exageración. A mí lo que me preocupa es otra cosa. Me preocupa la ceguera, porque el 62% es la cifra que a mí me impacta. 62% de personas que... Indecisos. Eso tiene muchas lecturas. Pero yo lo planteo frente a la corrupción. ¿Qué opina un ciudadano frente al caso de lucro? Voy a poner los dos temas principales de los últimos años de la agenda. Lucro en la educación. ¿Cómo es posible que, habiéndose denunciado, juzgado, entre comillas, porque no se pudo juzgar el lucro en las universidades, porque, como bien lo dijo el fiscal Carlos Gajardo, la legislación chilena no conceptualiza y no castiga el lucro, a pesar de que la Constitución lo prohíbe para las universidades? ¿Cómo es posible que, habiéndose denunciado y juzgado, insisto, desde el año 2011, no se haya redactado la conceptualización del lucro y no se haya llenado ese enorme vacío que permite la estafa a miles y miles de estudiantes? O sea, solamente con eso se retrata, pero de manera fehaciente, la ceguera de no sintonizar con la gente. Porque una de las demandas más sentidas, y cuando uno escucha a los estudiantes de las universidades privadas hoy día, se te parte el corazón cuando te dicen, no de una manera ideológicamente, así como si fuera contra la educación privada. No, están jugando con nuestros sueños, con nuestros ahorros. Mi madre lava platos en un restaurante, mi padre cuida autos. O sea, por Dios, esa gente hoy día te dice, estoy endeudado, y quienes han lucrado con sus sueños no pagan. Y hoy día nos despertamos, decimos, con respecto a la AFP, pero este problema existe. Toda la falta de transparencia, el hecho de quienes han decidido, de cómo prometieron que iban a haber representantes de los afiliados y nunca los ha habido, de la oscuridad, de los directorios que han sido llenados tradicionalmente por personas de un mismo signo, de la cooptación que ha habido del sistema. Y lo fundamental, de cómo finalmente nos damos cuenta hoy día que el voto no vale nada. Y ese es el 62%. Si tú vas a votar por alguien y el sistema no cambia y se siguen cometiendo los mismos atropellos y los mismos ilícitos, ¿para qué voto?
O sea, si el sistema está cooptado, aquí se requiere un cambio radical, que nos demuestren, que se gane nuestra confianza de que vale la pena votar. Yo creo que hay una cuestión bien de fondo. Sabíamos, por lo que ha pasado los últimos 2 años y por otras encuestas, que algo así podía ocurrir con la encuesta CEP. Fue probablemente más dura incluso, en muchos sentidos, y hay muchos datos que son realmente negativos. A mí me llama la atención en primer lugar la falta de autocrítica de todo el sistema. Todos se culpan entre todos y nadie asume una cuota de responsabilidad. Y yo creo que eso solo ayuda a aumentar la distancia entre la ciudadanía y la política. Cero capacidad de reconocer de que eventualmente el rumbo de ciertas reformas fue equivocado, que la forma de generar ciertas expectativas fue excesiva, la oposición que no ha capitalizado en nada, el derrumbe del gobierno y sus reformas, lo propio. Siento yo que hay una falta de sentido común respecto a la falta de conexión entre la ciudadanía y la política, que creo que es bien estructural. Y creo que eso se proyecta en la próxima presidencial y hay que empezar a asumir que el futuro probablemente va a tener muy bajos niveles de participación. Partidos políticos que, también hoy hay más, en parte por la nueva ley, pero que van a representar a cada vez menos personas. Niveles de legitimidad respecto de los nuevos representantes muy bajos. Un próximo Congreso que va a llegar con una serie de responsabilidades, lo mismo que el próximo gobierno, donde la centro-derecha tiene efectivamente una oportunidad hoy día para volver. Donde lo complejo no va a ser ganar las elecciones. A mí me llama también un poco la ansiedad de todos respecto a los nombres. De quiénes son los candidatos, quiénes tienen expectativas. Hoy día ser candidato y ser presidente es un problema muy complejo. Chile hoy es un país muy difícil de gobernar. Entonces, siento que hay un poco sentido común y poca responsabilidad respecto al contexto en el que estamos y las cuentas son bastante pobres y las autocríticas absolutamente ausentes. Sí, hay un tema que tú tocas que yo creo que es muy importante, que a mí yo no soy fanático del tema de la gobernabilidad, me interesa como fenómeno el hecho de que hay un escenario que es más administrable o no. Cualquier dato que uno esté mirando hace rato, en varios de los estudios que tienen series históricas largas, demuestra de la capacidad de la inercia del sistema político, que es un elemento importante. O sea, el sistema político robusto más o menos procesa las cosas que pasan alrededor del sistema político. Cuando es chiquitito no procesa nada, se lo saltan. Si uno mira, y 10, 15 años atrás, sobre el 50% de aprobación, había una buena cantidad de políticos. Las coaliciones se están moviendo hace rato, hace mucho rato, en sintonía unas con otras. O sea, en vez de ser oposición y gobierno, sube una y sube la otra, baja uno y baja la otra, y normalmente bajan las dos. El sindicato. Exacto, el sindicato. Entonces empieza a producirse la situación en la cual la inercia del sistema llega a ser hoy día, qué sé yo, la mitad, el 30% de lo que era un estándar. Y obviamente ese sistema no tiene capacidad de administración. No tiene capacidad de salir y decir, voy a enfrentar un proceso, voy a adoptar ¿No tiene capacidad de administración o no tiene...? No tiene la legitimidad para poder absorber lo que la ciudadanía le dice. La ciudadanía le dice una cosa y aunque diga, yo le voy a hacer caso, le dicen, pero ¿sabe qué? Es que yo le estoy reclamando porque yo no le creo, pero no me importa. ¿Ya? Ese problema, el problema de la legitimidad, yo creo que aquí hubo una farra política, que es la farra de los últimos años, cuando la política era fácil. Cuando la política era salir de tu oficina y dedicarte a ser diputado y después volvías a tu oficina o volvías a un directorio de una empresa pública o una empresa privada. ¿Ya? Cuando no había exigencia. Perdón, Alberto, cuando los mismos políticos nos han convencido de que son irrelevantes, porque el discurso de que la política es una mala palabra, de que la ideología es una mala palabra, son los propios políticos los que han dicho desde los años 90 en adelante. Es bien impresionante escuchar a parlamentarios diciendo, no, esa es una discusión política, como diciendo que esa es una discusión que no deberíamos tener. Eso es ideológico. Entonces, es muy increíble. Finalmente, ellos nos han convencido de que son irrelevantes, podían ser tolerables mientras fueran más o menos eficaces, digamos, mientras parecía que no molestaban demasiado a la toma de decisiones, pero ahora son irrelevantes, además son molestos porque queda al descubierto el tema de la relación con los grupos económicos, el tema de la corrupción, y por lo tanto ellos han labrado finalmente su propia imagen, en términos de que no son necesarios, no cumplen hoy los políticos su rol, que es el de intermediar entre anhelos sociales y la concreción de políticas públicas, porque ellos mismos decidieron que no tenía sentido ese rol de intermediación. Y sin saber la base fundamental de la política, que es la legitimidad. O sea, estamos hablando de un bien, como les gustaría decirlo a estos políticos, un bien que en general
Cuando, claro, las cosas andan bien, es casi gratis, es como respirar, es el aire. Pero cuando las cosas andan mal, ¿cuánto gastaba en legitimidad el sistema de AFP? ¿Cuánto gastaba en preocuparse del tema de legitimidad? ¿Ya? Pero hoy día, ese gasto anual, que habrá sido de 500, 1.000 millones de pesos, hoy día vale 170.000 millones de dólares. Ese es el precio que tiene hoy día ese problema. El precio, ¿cuánto vale la situación que tiene Michelle Bachelet? No tiene precio. Es una situación, la ilegitimidad es un problema muy difícil de resolver. Y esa es la incomprensión que por años, y esto, que era un escenario visible hace 3 años, 4 años, resulta que hoy día recién dicen, ahora sí nos dimos cuenta. Cuando el agua está en la sala de máquina, está difícil salir de ahí. Yo quiero decir 2 cosas. Primero, yo creo que no es necesario sociologizar, se podrá decir eso. La sociedad, sin duda. A la encuesta para darse cuenta de algo bastante obvio, y es que la encuesta dice que este gobierno lo ha hecho pésimo. Dicho lo anterior, y eso tiene que ver con la coyuntura, sí me parece mucho más interesante plantear a la encuesta en un contexto más amplio, un contexto de Chile en el tiempo y de Chile en el resto del mundo. Y solo un comentario con respecto a cada uno de estos contextos. Con respecto a Chile en el tiempo, hay que recordar que en 1990 este era un país donde la clase social predominante era la clase pobre. O sea, no solo 39% de la gente era definida como pobres, con definiciones que todos sabemos son bastante poco exigentes. Este era básicamente donde la mayoría de la gente era pobre. Ese es un mundo en el cual la gente no vota, no discute, no reclama, no exige. Está preocupada de comer, efectivamente. Hoy Chile no es un país en el que la clase social predominante sea la pobreza. Es básicamente la clase media. Puede ser una clase media frágil, precaria, que salta, que sube, sale y entra, pero es una clase media que sí vota, que sí camina, sí marcha, sí exige, etc. Y yo creo que parte de lo que la encuesta muestra tiene que ver con ese. Ese es el país que está respondiendo a esta encuesta. Rafael, la gente votaba y marchaba, no sé si marchaba, digamos, pero votaba bastante más en 1990 que ahora. Más bien lo que hubo fue un proceso largo de desideologización y de despolitización de la sociedad. Nosotros tenemos hoy día a una masa de personas que participamos de la discusión con mucha más exigencia que la que lo hacíamos hace algunas décadas atrás, y es natural que sea así, y por eso, pero dejemos de, por eso dije 1990, 1992, 93, y perdona, y por eso, y con esto cierro, por eso veamos si entonces cuando contextualizamos con otros países ocurre o no algo similar. Yo solo quiero dar una cifra que me parece interesante. En Estados Unidos, en los años 60, y esta es una cifra que va cayendo en el tiempo, no es un momento especial. En los años 60, cuando se le preguntaba a los norteamericanos, en este caso a los estadounidenses, por la opinión que tenían de la política en general, cerca del 60% de ellos tenían una buena opinión. Hoy día ese número es 20%. Entonces, hay un tema de Chile con respecto a sí mismo y hay un tema de Chile con respecto al mundo. Y si no contextualizamos, podemos terminar sobreanalizando algo. A ver, yo creo que es posible que estemos frente a un fenómeno global, pero no por eso, digamos, mal de mucho, ¿cierto?, que justifiquemos esa situación. Es verdad, Chile ha tenido un tremendo progreso y hoy día hay una sociedad mucho más educada, informada, consciente de sus derechos, más exigente, protesta. Todos ellos son buenas noticias. La política ha ido evolucionando en relación a esa sociedad. Yo tengo la intuición de que los partidos y sus instituciones se quedaron en los 90. Chile ha ido progresando sistemáticamente y la forma de hacer política, la cultura de los partidos, la forma de relacionarse con los ciudadanos no ha tenido la misma evolución. Y los ciudadanos hoy día entonces esperan exigentemente, como tú bien dices, más de su clase política. Y en cambio, ellos no reconocen una cierta realidad que los propios ciudadanos están exigiendo. Hoy día, aunque parezca contraintuitivo, la política debería darle racionalidad a los debates y no despertar la ilusión de todas sus demandas. Es darle prioridad y gradualidad a una serie de cambios que Chile necesita seguir haciendo y no simplemente comprometiéndose a cosas que no va a ser capaces de cumplir. Las campañas anteriores han demostrado que son muy eficientes para que todos volvamos a soñar y luego, cuando se gobierna, a vivir grandes decepciones. Entonces, creo que la clase política debe también leer algunas notas de sus propias actuaciones, pensando en la próxima elección, y darse cuenta que, por ejemplo, cuando ve marchas como la de la AFP, no simplemente dé rienda suelta a los sueños de la calle, sino que responda racionalmente y encauce los debates. Yo creo que eso es lo que estamos esperando, una mejor clase política también. A mí me parece increíble que digamos que la política es ponerle fin a los sueños. No, dije darle racionalidad. Porque yo creo que una de las claves de la vida es
que podamos darle curso a los sueños de una vida mejor. Yo estoy de acuerdo contigo, Rafael. Yo estoy de acuerdo que si tú miras Chile y comparas con la situación que hay en Nicaragua, en que se te parte todo, ¿no? Porque piensa en que cómo ese resto del sandinismo ha podido convertir esos ideales de la lucha contra la dictadura en una nueva dictadura. O si miras la corrupción en Brasil, o si miras lo que pasa en Venezuela, o si miras lo que pasa ahora en otros países de América Latina, en el propio México. Pero, a ver, seamos claros también. Yo creo que el tema para nosotros, el nuestro, es cómo damos lectura a más de 1 millón de personas que marchan pacíficamente, con familias completas, no porque estén demandando algo ilógico, irracional, sino que porque hay algo que de verdad requiere solución. Que el promedio de las pensiones de esa gente que marchó 3 horas, pero de verdad, es de 211.000 pesos. O sea, ese sistema merece solución. No es un tema de alegoría o de sueños irracionales, no. Y lo que me indigna es que han pasado 26 años en que nos hemos seguido contando mentiras de que este sistema nos iba a dar, como nos prometieron al principio, pensiones que iban a ser, después de 20 años de cotización, el 70% de nuestra última remuneración. Ahí es donde yo tengo la preocupación fundamental, porque y yo creo entender que lo que dice Hernán es que hay que encarnar esos sueños en políticas concretas, y las políticas lamentablemente chocan con la realidad financiera, presupuestaria, con el Ministerio de Hacienda, etc. Y ahí es donde está la responsabilidad de la autoridad de transformar en políticas concretas, pero al mismo tiempo políticas no solo concretas, sino que tengan un efecto positivo en la gente, los sueños de la gente. Cuando eso no ocurre, la legitimidad, que en mi opinión está baja en parte también por el discurso que ha tenido la nueva mayoría, de ningunear una historia exitosa como Chile no había tenido en sus 200 años de república independiente. Y yo creo que ahí hay una parte, una semilla importante de lo que está pasando. A mí lo que me preocupa es que la clase política tome un camino fácil que al final termine siendo pan para hoy, hambre para mañana. Cuando la gente sale a marchar a la calle el fin de semana pasado, el domingo, y dice en el cartel, no más AFP. Hace algunos años era educación, hoy es eso, pasado mañana va a ser salud. Eso lo sabemos, porque ahí hay un drama igual o peor que el de la pensión. Cuando la gente dice entonces no más AFP, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo necesariamente, y esa es la responsabilidad que tiene el mundo de la política pública, técnico y los políticos, de transformarlo en una realidad concreta. ¿Está pidiendo que no haya más AFP o está pidiendo, por ejemplo, que tengamos un buen sistema de pensiones? Y las AFP, buenas o malas, son una herramienta más, no son el ideario, por lo tanto son prescindibles y al mismo tiempo son utilizables y sirven. Pero Rafael, no me emociono más que eso con las AFP. Entonces, cuidado con que, con esto termino, cuidado con que aparezca un discurso político facilista que diga, terminamos con las AFP. Y en 10 años más tengamos que estar mirando para atrás con vergüenza una vez más y pidiendo disculpas porque estamos en un escenario pero peor. Rafael, a mí me llama la atención que el mundo político parece que no escuchó esa parte de no más AFP. Porque las respuestas que se dan son otra cosa. La presidenta Bachelet dice, vamos a trabajar para mejorar las pensiones, lo que está muy bien. Pero el reclamo no es solamente porque las pensiones sean bajas. El letrero y la convocatoria y el slogan no es solamente queremos mejores pensiones. Tiene otros temas que también tienen que ver con lo que ocurre con las AFP. Temas que no necesariamente son eliminemos las AFP hoy día. La gente no tiene por qué tener la responsabilidad de poder definir eso. Está bien, es pero responsabilidad es un tema sobre el cual no nos podemos hacer los lesos. Podemos tener esa discusión. Por supuesto. Las AFP tienen que mantenerse por tal razón, hay que reformarlas, hay que eliminarlas. Pero hay que discutir eso. Pero parece que el mundo político no es capaz ni siquiera de darse cuenta de que ese es un tema que se pone en la discusión. Y si el mundo político quiere convencer a esa calle de que las AFPs son buenas y hay que mantenerlos, tiene que entrar en ese debate y tiene que dar esas razones. Pero el mundo político parece que hace el leso. No entra en ese tema de discusión, no entra en ese tema de conversación. A ver, yo exculpo a Rafael porque todos tenemos un día facho de repente, pero porque fue mucho. Yo creo que hay un llamado a un realismo que es muy improcedente. O sea, a ver, ¿cuál es el realismo? Pongamos los criterios de realismo. Hay un criterio de realismo que es el realismo de lo que está pasando en la sociedad. ¿Tú le vas a ir a decir hoy día a la gente que tiene que apoyar el sistema AFP? No hay manera. No hay manera. La gente lo que dice en las entrevistas, nosotros lo hemos investigado, la gente te dice que es horroroso, macabro, y la frase fundamental es que mientras a mí me dan nada, ellos se quedan con todo.
Aquí no se ha dicho, pero hay 280.000 millones de pesos cobrados en comisiones no declaradas. ¿Ya? O sea, de eso estamos hablando. Estamos hablando de un sistema que fracasó radicalmente en su capacidad de producir el elemento central de un sistema que es un tributo feudal, donde tú le cobras un impuesto a las personas y se lo pasas a un privado. Eso es feudalismo. ¿Ya? Y resulta que para eso necesitáis mucha legitimidad. Y a nadie le importó. Entonces, el realismo, primer realismo, es decir, cuando esto se transformó en algo que no puede existir, ¿tú de verdad le vas a decir a la gente que tiene que seguir existiendo porque si no se te desbarajusta la bolsa de comercio? ¿No? Todos quieren responderle a Alberto Mayol, pero antes tenemos que hacer la pausa y ya volvemos con este tema de debate instalado, las AFP. Ya, despedimos el último bloque cuando Alberto Mayol había dicho que el sistema de las AFP era feudal y que no tenía legitimidad. ¿Es feudal el sistema de las AFP? Yo, por lo menos, quiero agarrar el concepto de legitimidad. Yo creo que tenemos absolutamente claro, y eso es lo que a mí más me preocupa, que uno no puede tener mercado sin legitimidad, no solo no puede tener AFP sin legitimidad. Y por lo tanto lo que está en juego es eso, lo que está en juego es la capacidad de seguir sosteniendo un desarrollo razonable hacia adelante. A mí, y con esto cierro, me preocupa mucho que esta falta de legitimidad, insisto, en parte sea resultado de una clase política que probablemente, lo han dicho algunos, no solo enfrenta un momento más complejo, más difícil que enfrentaron algunas clases políticas en el pasado reciente, sino que al mismo tiempo es, y con esto lo digo con cariño y con respeto, no es la clase política que tuvimos en los años 90, cuando, claro, muchos tuvieron que estar esperando 17 años. Cariño y respeto hacia esa clase política. Estoy pensando en el Congreso, estoy pensando en que efectivamente en el tiempo la calidad del Congreso pareciera haberse deteriorado. Cuando uno dice con cariño y respeto siempre le va a sacar la cresta a alguien. Lo que acaba de hacer Rafael. Hubo muchos que tuvieron que esperar durante los 17 años de dictadura y tuvieron de alguna manera, y por lo tanto cuando parte la democracia en los años 90 teníamos un Congreso que era no solo de país desarrollado, era de primerísimo nivel, y y aquí estamos en un mal equilibrio, porque estamos en un contexto en el cual esto no se ve bien, se deslegitiman las instituciones y al mismo tiempo aquellos que podrían querer participar en política no lo hacen, espantados porque no quieren ser parte de un mundo que no es mirado con la seriedad con el que se miraba en los años 90. Estás con cara de atragantado, Hernán. No, que me quedé pegado con una conversación en el bloque anterior, porque creo que es una lectura incorrecta que hace la Mónica cuando a propósito de la marcha, que es no solo legítima y fue muy potente, masiva, nacional, y que pone sin duda un tema sobre la mesa, en una democracia, de eso se trata, obviamente debe ser leída por el sistema político. Y por supuesto que esa demanda, esa ilusión, esa exigencia por corregir un sistema de pensiones que la gente siente injusta y que podrían mejorar, es del todo razonable, y que los políticos se hagan cargo de ella es fundamental. La pregunta es, ¿qué hacen nuestros políticos? ¿Desatan esas ilusiones y las alimentan generando expectativas que luego no se van a poder cumplir? ¿O junto con hacerse cargo de esa demanda, le dan una racionalidad y le dan una posibilidad de salida? Y ese es mi punto. A ver, Hernán. Mira, déjame decirte una cosa más. Hace 2 semanas salió un estudio CADEM a propósito del sistema de AFP en Chile. Un 48% de los chilenos decía de que los dineros que estaban guardados ahí le pertenecían a la AFP. Eso te habla de un desconocimiento muy profundo del sistema por parte de la ciudadanía. Cuando la gente te dice no más AFP, también es evidente que está dando un mensaje súper claro. Hay un problema con las pensiones y además este sistema privatizado no me gusta tanto, corríjanmelo. Y a haber un debate que deben, con evidencia, con información, con posiciones normativas ideológicas diversas, entrar y discutirse si es mejor esta opción u otra. Pero la política debe de alguna manera catalizar y encauzar ese debate legítimo, ciudadano y todo lo que tú quieras, pero no prometer cosas que no vas a ser capaz de cumplir. Pero entonces hagámonos cargo de esto que ha ocurrido, porque como recién parece que venimos despertando, pero no seamos niñitos ingenuos. El sistema partió con ¿cuántas AFP? 23. ¿Cuántas quedan hoy día? 6. O sea, toda esta concentración del poder de la AFP, 171 millones de dólares, 171.000 millones de dólares, ese poder concentrado en 6, de las cuales una sola
es enteramente chilena, de las 6. ¿Por qué esta concentración, este negocio es tan rentable que paulatinamente delante de nuestros ojos y de nuestras autoridades y de nuestro Congreso se fueron vendiendo en miles de millones para quedar concentrado igual como lo que es la concentración de la propiedad en Chile en todos los ámbitos? ¿Y qué es lo que provoca eso? Desigualdad. ¿Por qué no hay sintonía de la gente? Porque finalmente estas AFP se comportan frente a nuestros fondos de pensiones, frente a los ciudadanos que cotizamos, como si fueran de ellos los fondos. No dan explicaciones, no informan bien, cuentan mentiras. Yo creo que hay una desconexión que hace que la gente diga, ¿para qué cotizo? Es decir, esta jibarización de 23 AFP a 6, en que 5 son extranjeras o una totalmente chilena y la otra que es Habitat, tiene una parte chilena que es Cámara de la Construcción y otra parte del Citibank. ¿Por qué te preocupa que sean extranjeras? Porque es un negocio en el cual grandes empresas de aseguradora que han tenido problemas, como tú bien sabes, afuera, porque el tema de los seguros es un negocio complejo, encontraron que este nicho de negocio en Chile era tan rentable y se olvidaron de legitimizarlo. Sí, y ojo. Se olvidaron de incluso entregarnos cuenta. Que se toman decisiones de inversión donde... Perdón, lo que dije al principio, claro, decisiones de inversión que tienen mucho que ver que una empresa la tiran para arriba o para abajo. Es decir, ahí está gran parte del famoso crecimiento de este país. A mí lo que me hace pensar es que ese poder que está ahí radicado es el que ha ido deslegitimando el Congreso y las autoridades y la política. Porque ahí hay un poder de decisión tan grande, tan importante y absolutamente en la oscuridad. Las AFP han buscado legitimarse más bien con el mundo político, con el mundo del poder, porque vemos que han incorporado los directorios a personas transversalmente, cuando por ejemplo en el 2006 Michelle Bachelet gana las elecciones con la reforma a las pensiones como un punto fundamental que hacen las AFPs. Llaman al directorio a José Antonio Viragallo, llaman a Jimena Rincón, arman redes políticas, digamos, para enfrentar lo que venía. Y finalmente lo que se hace ahí es una reforma que efectivamente, por eso digo, no es lo mismo decir no más AFP que las pensiones son malas. Son discusiones que no necesariamente son iguales. Lo que hizo Bachelet 1.0 fue precisamente hacer una política social que logró mejorar las pensiones más bajas, pero sin tocar el negocio de las AFPs. Y me parece que está volviendo a ese lugar donde fue feliz, digamos. Está volviendo a una idea más o menos similar de hacer nuevamente algo que básicamente sea el Estado se pone para solucionar el problema de las pensiones más bajas, pero sin tocar el negocio de las AFPs. Eso pudo ser suficiente en el 2008 en términos de legitimidad social. No sé si es suficiente. Pero mira la reacción, disculpa un detalle, pero mira la reacción además de la AFP. O sea, saben que se les está yendo de las manos todo. Les dicen, oye, hay que aumentar un 5% y esto va a fondo solidario. Y dicen, a ver, esto tiene que venir para acá. O sea, no entendiendo nada. Están en medio de la crisis. Están en medio de una legitimidad total. No tienen derecho, no han tenido derecho ni a hablar. Entonces, aquí hay una disparidad total. Aquí se habla de que hay muchos discursos populistas. Aquí no apareció ningún discurso populista, ninguno. Todos han sido, pero profundamente moderados. Profundamente moderados. Aquí ni siquiera, cuando se llamó a José Piñera, ni siquiera, perdona, ¿cómo que por fin? Perdona, cuando llaman a José Piñera, ni siquiera llaman a la contraparte. Aquí la contraparte no ha sido nunca el gobierno. Aquí la contraparte del movimiento No Más AFP y Luis Mesina. Y a Luis Mesina no lo confrontan con José Piñera. Luis Mesina llama en un video a un gran debate con José Piñera y no hay nadie en el sistema que le importe esa relación entre los que son los que deben estar confrontados. Mira, Alberto, muy breve. La presidenta Bachelet, que en su primer gobierno hizo la reforma más importante desde el origen de este sistema y incluyó un pilar solidario muy potente, focalizado, para financiar una cuestión que no funcionaba. Y que hoy día, cuando entra en su segundo gobierno, crea una comisión de expertos transversales con actores de afuera y se produce la votación y el propio gobierno, un gobierno con el Partido Comunista adentro, rechaza el sistema de reparto y dice vamos a seguir profundizando la ruta que veníamos desarrollando y las soluciones no son mágicas. No están defendiendo el negocio de la AFP, están buscando cuál es el mejor sistema, el más justo. Eso es lo que está buscando la nueva mayoría y el gran sistema político. Y entonces lo que están poniendo es cierta cuota de sentido común, porque con la gratuidad este gobierno ya aprendió, ya le desató.
¿cierto? La aspiración a que la educación superior iba a ser gratuita, y mira el resultado. Entonces, con las pensiones y con una caja obviamente muy exigua, este gobierno ha tenido que decir las cosas por su nombre. Mira, yo creo que hay que tener cuidado con esto, perdón, disculpa. Yo creo que hay que tener cuidado con algo. La interpretación que hacen mucho a partir de la encuesta es que la gente está contrario a la reforma. Yo creo que yo creo humildemente que lo que la gente dice, no quiero reformas mal hechas. Pero perdón, la gratuidad es una aspiración que anda a sacársela a la gente que mayoritariamente vive con sueldos miserables. O sea, pongamos las cosas en su lugar. Y eso es algo que estamos todos de acuerdo. Claro, la racionalidad. No es el deseo de la ciudadanía. Es la política responsable que se compromete a cosas que efectivamente poder cumplir. Es que yo creo que ahí hay otro tema. El famoso, y tú lo tocaste, Rafael, ¿hasta cuándo seguimos prisioneros de un ministro de Hacienda o de como se llame, que nos habla de no se salga de la raya, no, esto no se puede hacer, ¿cómo se le ocurre, niño tonto, irresponsable? Este gobierno ya hizo eso. Perdón, yo creo que aquí hay un tema muy importante y en Europa, todos lo sabemos, es tema de discusión. ¿Cuánto se crece? ¿Sí? ¿Qué país está creciendo? ¿Cuántos países están creciendo en la OECD, por ejemplo? Entonces, el tema central, por favor, el tema de verdad acuciante hoy día, no solamente en Chile, es cómo le ponemos coto a la desigualdad. Porque o le ponemos coto a la desigualdad y a la creciente concentración del poder económico, o esto se transforma en una bomba de tiempo. Oye, pero cerremos el tema de las AFP. Tú a mí me trataste de facho hace un rato atrás. Yo espero no ser facho, quizás lo soy. Una cosa sí sé, y es que soy bastante más viejo que tú, y por lo tanto tengo tal vez un sentido de la realidad más desarrollado que tú a esta altura de la vida. Y ese sentido de la realidad me obliga a decirles, y la vida es dura, que las AFP van a seguir existiendo, que moverse a un sistema de reparto puro. ¿Cuántos países del mundo tienen AFP? ¿Cuántos países del mundo tienen AFP? Solamente 9 tienen un sistema puro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la realidad, insisto, mi comentario no es el comentario de un joven que todavía tiene ideales, sino que el de un viejo amargado que está consciente de la realidad. Claro. Y en esa conciencia de la realidad quiero decirles que la presidenta reconoció hace algunos días atrás que dado donde está Chile hoy, no es posible imaginar un cambio hacia un sistema puro de reparto. A mí me parece bueno que eso sea así, porque creo que los riesgos que tiene ese sistema son demasiado grandes. Y un buen ejemplo de ello es lo que pasó con esta señora Olave Olate, ¿no? Hace algún tiempo atrás, en términos de la captura de esos fondos por parte de funcionarios inescrupulosos, etcétera. Ahora, un sistema de capitalización individual, un sistema de capitalización individual no es igual a AFP tampoco. Podría haber un sistema de capitalización. No, sí, hay maneras. Pero yo lo que yo quiero decir para cerrar, lo que yo quiero decir para cerrar en mi análisis de realidad, es que no hay que ser tan pesimista. Porque la verdad es que uno puede introducir modificaciones significativas, más allá del nombre, que permitan que este sistema funcione significativamente mejor. Y mi punto es que, por ejemplo, la presidenta Bachelet 1.0, en esa reforma del 2008, lo que hizo fue, en parte, hacerse cargo, lo conversamos en otra ocasión, de la falta de competencia que tiene esta industria, introduciendo licitaciones a los afiliados nuevos. La razón por la cual no se han licitado los afiliados antiguos, lo que introduciría un elemento de competencia mucho mayor al sistema y podría reducir aún más las comisiones, que hoy día están en torno a 1.5, algo parecido al 0.4 que tienen los nuevos, es simplemente porque la autoridad no ha tenido la convicción, no ha querido asumir el costo de tener que enfrentar a ese grupo de interés y tomar esa decisión. Pero esa decisión no depende de ese grupo de interés, no depende tampoco de nosotros, depende de la autoridad. Y si no se está adoptando es porque la autoridad no lo ha hecho. Entonces, la responsabilidad de la autoridad tiene el sartén por el mango, es cosa que tenga la convicción para hacerlo, y si lo hace, créame que el sistema va a ser mucho más competitivo que lo que es hoy. Mira, y eso debería ayudar a la legitimidad. A mí lo que más me gusta de toda esta discusión es que queda en evidencia que todo este gran artefacto intelectual que fue el modelo económico chileno, ¿ya?, que se vestía de jaguar, de un país que iba hacia el desarrollo, pujante, que ese mismo discurso dice hoy: no podemos ser sino mediocres.
No podemos ser Corea pensando en industrializarse en los años 60 y competirle a la General Motors. La verdad que hoy no podemos. Los acuerdos internacionales de comercio no lo permiten. Lo firmamos nosotros. No podemos ya pensar que vamos a tener la educación gratuita que tienen muchos países en América Latina, no digo en Europa. No podemos. Ese es el discurso. ¿Hay otro país que tenga fuerzas armadas, que tengan la ley reservada, una ley reservada del cobre para financiar sus pensiones totalmente distintas? Si la excentricidad es la norma acá. Sistema de pensiones son dos cosas aparte. Pero ley reservada por un lado y además sistema de pensiones distintos. Las dos cosas. Por eso hay otra... Ley reservada en cobre yo no conozco. Hay otra fuerza armada. Sistema de pensiones específicos. Esos dos privilegios, una ley reservada del cobre para jugar a la guerra cuando se le antoje y además financiar todos sus gustos y además tener un sistema de pensiones. ¿De cuándo era el proyecto de Anamán? ¿No es del 2012? Por supuesto. Entonces, nuevamente... Han pasado 4 años nomás. Sí, estoy de acuerdo, pero estas cosas se pueden hacer si queremos hacerlas. Bueno, pero hay que hacerlas. Pero el punto de fondo es que justamente, es que lo que quieren hacer es nada. O sea, aquí la mediocridad se toma el sistema. Podríamos, si tú me dices, ok, ¿sabes qué? Hagamos propiedad social las FP. Que sea administrada por los mismos, por un directorio nombrado por las mismas personas que cotizan, ¿no? Hagamos la propiedad social. ¿No? Porque aquí, cuando hay una FP que no sabemos cuál es su dueño, esa FP que no sabemos cuál es su dueño puede estar comprando acciones de la empresa que también es de ellos, que tampoco sabemos cuál es su dueño. O puede estar aceptando un aumento de capital, como ha pasado, de 3.000, 5.000 millones de dólares, que no era de 3.000, 5.000, sino que era de 1.500, y poniendo la plata en efectivo, en billete, ¿no? Con el valor que tiene eso en el mundo especulativo. ¿No? Entonces, a ver... Aquí hay muchos riesgos que estamos expuestos y resulta que decimos no podemos tocarlo porque se puede desestabilizar el sistema. O sea, perdón, aquí el primer criterio es que tenemos que tratar de construir una sociedad justa. Luego hay que hacerlo con toda la responsabilidad del caso. Pero no me digan en nombre de la responsabilidad que no podemos tener justicia. Por supuesto que hay objetivos que hay que hacerse cargo y son muchas las demandas. Y yo el punto que hago es que hay que priorizar. Si aquí esto no es un problema de un ministro de Hacienda que sea apretado, sino hay condiciones objetivas en las cuales los países van avanzando y van progresando y lo hacen en forma gradual. Son reformistas, no revolucionarios. Las reformas son malas. Clases políticas que son capaces de encauzar muchas demandas al mismo tiempo y darle una prioridad. Comprometerse además con lo que es justo y es técnicamente justo. Entonces... Esa es la realidad que estamos enfrentados. Yo creo que hay una gran noticia respecto a la sociedad chilena que es cada vez más exigente, más informada. Le pone estándares mucho más altos a su clase política. Y creo que hay una clase política que no está respondiendo. Pero por de pronto están tomando el atasco de simplemente decirle que sí a todo. Todo es posible. No le pone ningún estándar más alto. Los odia. Es diferente. Bueno, déjame decirte una cosa más para estar de acuerdo contigo y con minuto de confianza original. Todo este debate que se ha dado aquí, donde hay diferencias legítimas en términos ideológicos respecto de cómo organizar un sistema, por ejemplo, de pensiones, en realidad, cuando no hay política, cuando ningún acuerdo es legítimo desde el actual sistema, con los partidos que tenemos, con los niveles de credibilidad que tiene el Congreso, desgraciadamente pasan a segundo plano los puntos de vista ideológicos que podemos tener en este tipo de debates, porque el sistema político no es capaz de acordar ni consensuar acuerdos legítimos frente a la ciudadanía. Yo creo que ese es el drama que estamos viviendo, en el que nos estamos quedando sin política, sin cancha para jugar. Esto es como un estadio que se quedó, que la cancha es un desastre, los dos equipos están caminando. Mira, y ya no queda un solo hincha en el estadio. Aquí lo que pasa es que la política, la cancha que se construyó en la transición ya no vale. Hoy día hay mucha más política que hace 10 años, infinitamente más. Hoy día la discusión, lo que está en discusión son las cosas más importantes del país, mientras hace 10 años, 15 años andaba Lavín regando el cielo para ver si se acababa la contaminación. Alberto, ¿viste lo que pasó con AFP Habitat? Sí, claro. Y respecto a Enel y las licitaciones eléctricas, eso no lo habíamos visto en 26 años, para no hablar lo que pasaba antes de 26 años. O sea, por primera vez nosotros estamos viendo a AFP que cuestionan abiertamente y asumen su rol como representantes de defender la inversión de sus afiliados. Eso no lo habíamos visto. No lo habíamos visto nunca. No lo vimos en La Polar, en donde las pérdidas son de 350 millones de dólares para los fondos de AFP. ¿Quién responde por eso? En Endesa fue solo una AFP. En cambio, AFP en este caso, en Enel Endesa, a mí me impresionó la postura
de AFP Habitat. Y por eso me parece a mí que la discusión es mucho más grande, porque en el mundo político me parece que la discusión tiende a circunscribirse en, ok, ¿cuánta plata va a poner el Estado para solucionar este problema? ¿Y de dónde vamos a sacar esa plata? ¿Vamos a priorizar esto o vamos a priorizar lo otro? Esta discusión es mucho más que cuánta plata pone el Estado para suplementar las pensiones. Tiene que ver con el poder en los fondos de pensiones. Tiene que ver con el modelo de desarrollo. ¿Qué queremos hacer con esos 170.000 millones de dólares? ¿Queremos sencillamente invertirlo en el mercado financiero para obtener mayor rentabilidad? ¿O queremos empezar a ponerle algunas exigencias? ¿A dónde se invierte esa plata? ¿A qué modelos de desarrollo queremos priorizar? Hay una discusión que vale 170.000 millones de dólares sobre el modelo de desarrollo en Chile. Y nos vamos a quedar sencillamente en cuánta plata pone el Estado para suplementar las pensiones. Esa plata es de las personas, están con nombre y apellido y tienen un ruta social. Por supuesto. Pero esas personas no las pueden ocupar. Sería notable que estas personas pudieran decir algo sobre qué. Le dijeron que los 5 puntos porcentuales iban a ir a un fondo común y no al individual, ya la gente empezó a echarse para atrás. La misma gente que marche y que pedía, ¿no es cierto?, más solidaridad. Entonces tengamos cuidado con esto. Supongo que cuando a ti te están... Es que nuevamente ahí hay otra vez, y por eso yo insisto, aquí no nos vamos a inventar que gran parte de las encuestas, y ahí usted está citando una encuesta que es la encuesta Academ, gran parte de las encuestas aquí tiene dueño, tiene los mismos dueños del país. Entonces, tenemos un problema. Esa pregunta nuevamente no cumple un requisito mínimo. O sea, si tú le dices a las personas una pregunta que dice básicamente, ¿la plata está cerca de su bolsillo o lejos de su bolsillo? La gente dice, cerca de su bolsillo. Si yo te digo, ¿qué prefiere? ¿Un sistema de reparto que le entrega 250.000 pesos de pensión o un sistema FP que le entrega 210.000 pesos de pensión? Tú me dices, el sistema de reparto. Eso se llama tendencioso. ¿Ya? Esa pregunta es completamente ilegítima y a partir de eso se instaló de que la gente prefiere entonces que esa plata no vaya a un sistema de reparto. No, aquí hay una discusión que hay que hacer. Para eso está el espacio público, para que digamos, mira, tú como economista digas, señor, si esto va al sistema de reparto, pasa X. Si va al sistema de capitalización individual, pasa Y. ¿Ya? Esa es la discusión y después de eso, después de 6 meses de esa discusión, la gente podrá decir, no, yo prefiero. Eso ocurrió 3 días después de que salió la propuesta. ¿Tú crees que alguien entendió esa pregunta? Y tenemos que volver a la discusión con la que partimos este programa, que tenía que ver con la encuesta CEP, nos fuimos yendo hacia el tema de las AFP al final del programa, y con la popularidad de la presidenta Bachelet, 15%. ¿Podrá aumentar, podrá remontar su popularidad? Solamente el 27% cree que sí puede remontar, el 73% cree que no. Los últimos gobiernos, los últimos 3 por lo menos, han remontado sobre el final. Sí. Lagos, Bachelet, el primero, y Piñera remontaron muchísimo. La gente cree que no se va a repetir la historia con Michelle Bachelet. Yo creo que llegará al menos a 16,5. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadanos. Muy buenas noches. Nos encontramos el próximo lunes. Muy buenas noches.